Diputada Corina Cano, buenos días. Buenos días, muchas gracias Oiga, y saludos a todos cuéntenos, los oyentes. cuéntenos, diputada, cómo es esto de la ley, en parte impulsada por usted, aprobada por la Asamblea y ya ratificada, ya sancionada por el Ejecutivo, para proteger el sueldo de los empleados públicos. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Ajá, sí, mire, desde la ley 92 de 1974 se estableció que se tenía, obviamente por temas constitucionales, proteger el salario mínimo de los servidores públicos. En ese entonces había un decreto y una ley, pues sustentada por la ley 92 de 1974, que establecía que el salario mínimo era de 100 balboas. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue actualizar la ley 92 de 1974 en la que se protege el 100% del salario mínimo de los trabajadores en caso de embargos de sus salarios. Lo que ha estado ocurriendo todo este tiempo, desde 1974 hasta el 2023, es que cuando surge una situación particular de donde deba proceder por orden judicial el embargo del salario de los servidores públicos, se hacía en función de que el salario mínimo era de 100 balboas. Hoy en día se establece que el salario mínimo, y ha variado, entre 600 y 650 balboas. Lo que busca la ley es precisamente la protección de ese salario mínimo, porque de hecho la Constitución Nacional establece que el salario mínimo de todos los servidores públicos, inclusive aplica para la empresa privada, es el tema de que el salario mínimo debe ser tomado en cuenta no desde 100 balboas, sino desde 150 balboas. Todo este tiempo los embargos de los salarios de los servidores públicos se ha dado por una suma superior a lo que realmente es, porque de hecho la ley solamente protegía la suma de 100 balboas para la ciudad capital y de 80 balboas para el interior y Colón. Pero el salario mínimo, no entiendo nada, el salario mínimo es más que eso. Claro, pero no establecimos salarios en la ley, porque la ley solamente establece que los embargos se van a dar a partir del 15% del excedente del salario mínimo de los servidores públicos, y se hace en función del salario mínimo que establece la ley. En este caso no se estableció cifra, porque sabemos que eso va variando con el tiempo y por tanto el embargo de los salarios de los servidores públicos debe ser protegido hasta el salario mínimo de acuerdo al último decreto. ¿Y cuál es el excedente ese del salario mínimo? No entiendo. El 15% del excedente del salario mínimo tiene que tomarse en cuenta, está entre 600 y 650 balboas, que es lo mínimo que gana un servidor público, y a partir de eso, entonces el 15% del excedente del salario mínimo. Hoy en día la ley establece que los embargos de los salarios tienen que darse en el excedente del 15%, el excedente del 15%. Entonces, ¿qué ocurre? Que solamente hasta la fecha solo se había tomado en cuenta, se protegía 100 balboas, que era lo que decía la ley en 1974. Lo que hizo esta ley fue actualizar y establecer que hoy, 20 y pico de años después, más de 25 de años después, yo creo que ya tenemos que 40 años, que realmente se requiere actualizar y que los embargos de los salarios de los servidores públicos se hagan en función de la protección del 100% de su salario mínimo, y a partir del excedente entonces proceden los embargos por parte de las entidades bancarias o financieras que requieran pues cobrar su crédito. Ahora, diputada, cuando se legisla de esta manera, además, como usted lo acaba de decir, de actualizar la norma, es porque asumo que también ha habido una cantidad de casos que impulsaron el debate de la misma. Sí, por supuesto. Por supuesto, ocurrían situaciones, por ejemplo, donde la Contraloría, al momento de decretar los embargos, se hacía en función de que solamente protegía la suma de 100 balboas, que era lo que establecía la ley. Entonces, bajo la preocupación de este tema, en donde fue inclusive consultado con la Superintendencia de Bancos, con todos los entes involucrados con el tema, siempre se da en función. En la empresa privada no hay problema, porque la empresa privada se hace en función
se hace en función del salario mínimo de las personas que trabajan en la empresa privada, pero no estaba actualizada ni regulada en el caso de que los embargos sean para el servidor público. En este caso, no se estaba tomando en cuenta la protección real de ese salario mínimo. Por tanto, los descuentos se estaban haciendo con sumas superiores, porque obviamente se tomaba en cuenta solamente 100 balboas y no los 600 o 700 dólares, que es lo mínimo que gana un servidor público en las instituciones donde estos laboren. Entonces, lo que se busca fundamentalmente es que se proteja el salario mínimo como lo establece la Constitución Nacional y establecer la protección de ese salario mínimo, pero no en función de 100 balboas, sino en función de 600 balboas para poder que el embargo sea justo, protegiendo el 100% del salario mínimo del servidor público. Realmente esta ley protege básicamente al servidor público porque ya en el sector privado se aplica en función de la protección del salario mínimo del que trabaja en la empresa privada, pero no se estaba protegiendo precisamente por la ley de 92 de 1974, no se estaba protegiendo el 100% del salario mínimo. Lo que se hizo fue establecerlo en función del salario mínimo en la medida que eso vaya aumentando, porque sabemos que año tras año puede ir aumentando el salario mínimo del servidor público. O sea que si la persona... Flor, ¿qué pasa con aquellos que prestaron en base a la ley vieja? La verdad es que esta ley se establece en función de que empieza a regir a partir de su promulgación. No hay retroactividad. O sea que realmente es posible que no vaya a aplicar para los que ya tienen un embargo, pero eso ya quedaría a criterio pues de la Contraloría, que los descuentos o los embargos, pero no los descuentos, los embargos que por orden judicial se establezca en función de lo que establece el Código Judicial, se establecería en base a la ley actual, que sería protegiendo el 100% del salario mínimo. O sea que si yo fuera servidora pública y me hacen un embargo, ya no me van a cobrar el 100% de lo que es la mensualidad de ese embargo, sino el 15%. No. Si, por ejemplo, ¿qué dice la ley? La ley hoy día dice que los embargos se decretan sobre el 15% del excedente del salario mínimo. ¿Qué ocurre? El servidor público tiene un salario mínimo hoy que puede oscilar entre 600 y 650 balboas, no de 100 balboas como regía en 1974. Okay. Hoy en día, entonces, ¿qué ocurre? La Constitución Nacional, amparado también por esta ley que ahora ha promulgado el señor presidente, va a proteger el salario mínimo que rige hoy en Panamá, no en 1974. Entonces, ya generalizado la ley establece que solamente se puede embargar el 15% del excedente del salario mínimo. O sea que el embargo va a ser a partir de los 650 dólares, por poner el salario mínimo que hay en cuanto al servidor público. Ok. Bueno, en conclusión, reitero, por lo que le escucho la explicación a la diputada Corina Cano, es que, por un lado, se actualiza la ley, que estaba vigente, pero que no había sido revisada, y por otro lado, están buscando proteger un poco más los salarios de los empleados públicos. Sí, realmente no afecta para ninguna de las partes, ni para el ente acreedor, en este caso los que le hacen préstamos a los funcionarios públicos, ni tampoco afecta al funcionario público. Lo que sí es que se hace justicia en cuanto a la verdadera protección del salario mínimo del servidor público. Así que para efectos del embargo o las situaciones en particulares financieras que tengan los deudores, sigue aplicando de la misma manera, lo único que el servidor público se le va a proteger su 100% de su salario mínimo, que es lo que busca la ley, por justicia social. ¿Pasa con mucha frecuencia los embargos dentro de las entidades públicas a los funcionarios? Sí, realmente sí se ha dado, por supuesto, hay sí unas situaciones financieras por parte de los servidores públicos y hemos tenido casos donde la persona tiene muchos años de no trabajar en las entidades públicas y al momento de ingresar, los bancos acreedores enseguida de una vez buscan la situación de que quieren cobrar su deuda, y eso se entiende perfectamente, así funciona la economía. Los que tenemos préstamos tenemos que pagar nuestros préstamos, y a medida que la persona tenga un manejo financiero independiente, por ejemplo, que es un poco más difícil
que los bancos puedan cobrar situaciones particulares de las deudas, pues por supuesto que una vez ingresen al ente público, puede ser aplicado un descuento o un embargo de este tipo, porque ya existen los procesos en el ente, en la esfera judicial, donde solamente hay que mandar un oficio y llega a Contraloría. Pero lo que ocurría era que Contraloría tenía que hacer el descuento en función de los 100 balboas, y por supuesto el descuento era mayor para el funcionario público, porque Sí. nada más se le protegía 100 balboas. Y hay Hoy otra en día, situación. eso va a variar. Y ahí hay otra situación. Es que digo, independientemente de que el funcionario haya adquirido el compromiso y que no haya pagado, lo que sea, por la razón que sea que le hayan embargado, al final queda cobrando 3 reales, como decíamos al principio de la entrevista. ¿Y qué ganas tiene una persona de trabajar cobrando casi nada? Entonces, Bueno, eso afecta también las funciones del servidor público. por supuesto, y yo creo que eso es el trabajo que estamos impulsando desde la Asamblea Nacional con proyectos de ley que busquen educar y capacitar en educación financiera, porque yo creo que todos tenemos que tener cierto manejo de nuestras finanzas, y por lo menos los de nuestras generaciones no nos enseñaron a manejar finanzas de ese tipo, lo hacemos de una manera u otra, algunos con mayor responsabilidad, otros con menos responsabilidad, pero yo creo que esto es una enseñanza más para efectos de que las personas, ya sea el ente público o privado, busquen un manejo adecuado de sus recursos o de su salario, porque de lo contrario, como bien señalas, el ánimo para ir a trabajar, para recibir una cantidad mínima del salario, genera cierta situación particular dentro de las familias, y eso también hay que buscar esa manera de que las personas manejen mejor sus finanzas. En este caso en particular, imagínate, sabemos y conocemos de financieras y de entes que le prestan a los jubilados, por ejemplo, y cuánto gana un jubilado. Entonces, son situaciones donde no se ve realmente la situación financiera de la persona y cuánto le queda para vivir. Oiga, diputada, ahora que usted menciona eso, fíjese, ya estamos en febrero. Yo hace 2 meses, Flor, ¿no? Llegué a la edad de jubilación y no he metido los papeles. Ah, no, estoy fresco. Y a mí no me ha llamado nadie para ofrecerme nada, porque tengo una cantidad de amigos que apenas meten sus papeles, los llaman, que mira, que la financiera, que esto, que aquello, que lo otro. Así O sea, mismo es evidente la complicidad que hay de algunos funcionarios del seguro con estas entidades, ¿no? Es ¿Y evidente. cómo se enteran? Porque eso es lo que uno Así les es. sorprende, ¿no? ¿Cómo Que le se venden enteran la que base está de datos. jubilado más? Así mismo, como yo no he metido los papeles, a mí no me llama nadie. Porque me dicen amigos que entrando los papeles, entrando la llamada. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué usted no mete los papeles. Ay, porque me han pedido que llene un formulario que me da mucha pereza. Usted no necesita su plata de su pensión. Claro que sí, pero es que yo voy a esperar que me digan que no hay fondos para ir a la calle a reclamar los míos. Ay, no. Pero pide los descuentos. Pero sí, los descuentos sí los pide, ¿no? Uy, ya no ese tengo lo da. que pedir. Ya se lo Diputada, ya dan. no tengo ni que pedir, Ya le ya. ven las caras Como y se dijo lo el dan. otro, lo que se ve no se pregunta. Ya ni le pregunta si quiere el descuento. Entonces Diputada, esto ya, ¿cómo dice? diputada, queda Sí. la ley ya, la ley sancionada por el presidente, y cuando entre en vigor ya. Ya debe estar en rigor definitivamente, porque no, es una ley que no necesita reglamentación, sino aplicarla de forma inmediata luego de su promulgación. Así que esperemos pues que Contraloría tenga conocimiento rápidamente de esto, para efectos de que todos aquellos embargos que entren a partir de la fecha pues tengan que aplicar esta ley. Y regresando un poquito a lo que preguntaba el profesor Cabrera, por ejemplo, la gente que ya tenía un embargo, que dejó de trabajar en el sector público y quiere ahora regresar cuando ya está implementada esta ley, que se regula en base a lo que ocurría cuando estaba trabajando y le embargaron, o con la nueva ley. No, sí, el embargo inicia en este momento, tienen que aplicar esta ley, si es en este momento. Sí, si el embargo empezó cuando trabajaba Con la ley años anterior, antes de la ley. Con la ley anterior. Con la ley anterior. Lo que sucede es eso, si la persona no trabajaba en este momento y empieza a laborar en el ente público, o el embargo surge a partir de la promulgación de la ley, le aplica la ley. El tema es cuando la persona ya tiene un embargo decretado, ya hay un oficio dentro de ya se fregó, pues.
ya eso no le aplica porque ya la ley no, La ley no es regía al momento del retroactiva. embargo. La ley solamente tiene retroactividad cuando Cuando es de favorece orden el público. reo o cuando tiene interés social. O sea, que Ujú. la ley rige de aquí en adelante, no para atrás. Diputada Corina Cano, muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Muy Hasta amable. luego.